Bueno, che, pongámonos un poco serio que vino el doctor, hoy lo tenemos a Hernán. Todos estos temas son infartantes. ¿Qué es un infarto, Hernán? Sí, bueno, uno tiende a asociar la palabra infarto solamente con el corazón. Infarto significa muerte de células, muerte de tejido. O sea, es la consecuencia de una obstrucción de una arteria y después de un tiempo que difiere entre órgano y órgano. Por ejemplo, se considera que la célula cardíaca, las primeras 3 horas de una arteria tapada se puede recuperar y pasadas las 6 horas ya es irreversible. Pero no solo existe infarto en el corazón, o sea, por ejemplo, existe el infarto cerebral, sí, cuando se tapa algunas arterias del cerebro, el infarto esplénico, cuando, por ejemplo, se produce una embolia en la arteria esplénica, que es la que va al vaso, el infarto intestino mesentérico, que es una enfermedad sumamente grave, por obstrucción de la arteria mesentérica superior o arteria mesentérica inferior, que son las que irrigan el intestino. Se puede producir, no se llama infarto, pero se puede producir una necrosis en un miembro, por ejemplo una pierna. Si uno tiene una obstrucción súbita en la arteria de la pierna y en las primeras 6 horas no restablece el flujo sanguíneo arterial, se puede perder la pierna y si bien no es un infarto, hay una necrosis de tejido. Entonces lo que es importante, lo más común habla del infarto de miocardio. Lo que es importante cuando una arteria se obstruye es tratar de destaparla, desobstruirla y lo más rápido posible. El tiempo es oro. En líneas generales, el tejido, las células más vulnerables son las neuronas, son las que más rápido mueren. Entonces cuando uno tiene un accidente cerebrovascular que es causado por una obstrucción de una arteria, porque también el accidente cerebrovascular puede ser causado por una hemorragia, es importante rápidamente tratar de desobstruir esa arteria. Y en el corazón, como decía, se considera que la ventana son 6 horas, pero en realidad son 3 horas. Entonces, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, si uno tiene un infarto de miocardio y consulta rápido a un especialista y concurre a un sanatorio donde hay un servicio de hemodinamia y se puede hacer una angioplastia, hasta existe la posibilidad de que se revierta totalmente la lesión y que el músculo quede totalmente sano, o al menos recuperar parte de eso. En una época, yo recuerdo hace más o menos 20 años atrás, en los cuales la angioplastia no era tan frecuente, no había avanzado mucho, no estaban los stents, muchas veces operábamos en agudo los infartos, sobre todo los infartos anterior extensos. Hay una arteria que se llama la arteria descendente anterior, que irriga una parte muy importante del corazón, y bueno, cuando se infartaban y el paciente estaba mal, lo operábamos. Pero teníamos una mortalidad muy elevada, porque teníamos que parar un corazón que estaba infartado, y después, bueno, hacerlo arrancar nos costaba unos buenos dolores de cabeza. Y la verdad que se ha avanzado un montón, y se ha disminuido, gracias a la desobstrucción temprana de las arterias coronarias, la mortalidad del infarto de miocardio ha bajado un montón. Acá estamos. Bueno, ¿quién no tiene algo? Pero básicamente, vuelvo a repetir, la idea es que infarto significa muerte de tejido. Carlito seguramente te quiere preguntar alguna estadística. No es de estadística. No soy muy bueno de estadística, Carlito. Pero vos mencionaste que las neuronas son las que más sufren. Sí, las más vulnerables. Claro, lo que vos contabas es que el infarto se produce por la falta de llegada de oxígeno, por la circulación a las distintas partes. ¿Es que se mueren más rápido o es que después cuesta más recuperarlas? No, la neurona es una célula más vulnerable. Tiene muy baja tolerancia a la isquemia. Isquemia significa falta de oxígeno. O sea, vos tenés las arterias que llevan sangre arterial, perfunden, llevan oxígeno a los tejidos y la sangre sucia, carboxigenada, vuelve por las venas. En el infarto se tapa la arteria. La célula cardíaca es mucho más resistente a la isquemia que la célula del sistema nervioso central. Las neuronas se mueren y las neuronas no se reproducen. O sea, cuando una neurona muerta no existe posibilidad de recuperación. Y es son muy sensibles a la isquemia. O sea, a veces cuando hacemos cirugía carotidia, yo hubo una época que hacía cirugía carotidia con anestesia raquídea, y la cirugía carótida son cuestiones técnicas, ¿no? Pero se puede hacer con un shunt o sin shunt. El shunt es un tubito que vos colocás en la arteria para restablecer el flujo mientras operás. Y a veces cuando operamos sin shunt, clampeamos
la arteria, y a los 3 minutos empezaban a convulsionar los pacientes. O sea, la neurona es muy sensible y no tolera la isquemia. Por eso en los cuadros esos neurológicos, que un paciente habla mal, o se pierde, o se cae, es importantísimo no demorar un segundo y llevarlo a un centro, en especial un centro de alta complejidad, donde rápidamente le puedan solucionar el problema. Acá tenemos una pregunta del que tiene más resortitos en las coronas. No, era justamente sobre eso. Hernán decía que el tiempo es oro y una vez que ingresa a la institución el diagnóstico es rápido, seguro. Pero puede haber antes síntomas o signos o ausencia de ellos que sean tramposos, cosas que cursen sin que uno se dé cuenta de la gravedad que tienen. Diría uno ambas cosas a la vez. La gran mayoría de las veces hay síntomas, la gran mayoría de las veces. También es cierto que uno tiende a negar los síntomas o atribuirlo a otra, no, es que me cayó mal la comida, es que anoche comí mal, no, el pecho me duele porque tengo gases. La gran mayoría de las veces hay síntomas, hay pródromos que te avisan. Pero en el caso del corazón, los infartos muchas veces ocurren lo que se llama un accidente de placa, que es el endotelio, que es la cara interna de la arteria, de golpe se abre y se forma un coágulo súbitamente en una arteria que no tenía una lesión importante. Entonces es muy común esos tipos, esas personas, esos pacientes que uno ve que estaba bárbaro y de golpe se murió o de golpe se infartó. Son arterias que no tienen una obstrucción previa, porque si uno tiene una obstrucción previa importante, el corazón te da síntomas, te da dolor de pecho, o te da falta de aire, o te da dolor en el brazo izquierdo, o te da dolor en la mandíbula. Pero cuando la obstrucción se produce en forma súbita en una arteria previamente sana, desgraciadamente uno debuta con el evento. Y en los otros lugares, infartos que no son en el corazón. Sí, por ejemplo, en la pierna, el síntoma típico en la pierna, un paciente tiene una obstrucción en la pierna, camina y a los 100, 150 metros le duele la pantorrilla. Y dice, uy, me duele, tengo que parar un ratito, se me pasa, camino 200 metros, eso se llama síndrome de la vidriera o claudicación intermitente. Por mucha gente que lo tiene, para disimular y para no demostrar que tiene un problema orgánico, hace que que ve la vidriera, que mira para un costado. Sí, habitualmente da síntomas. Habría que poner vidriera en la costanera entonces. Los pacientes, por ejemplo, tienen alguna obstrucción en las arterias del intestino, sobre todo en la arteria mesentérica superior, muchas veces tienen lo que se llama dolor postprandial. Cuando uno termina de comer, la gran mayoría del flujo sanguíneo se va al aparato digestivo. Ahí lo que se llama una redistribución del flujo. Entonces, como tiene la arteria tapada, después de comer sienten el dolor. Es muy típico. Pasan las horas de la digestión y el dolor se le pasa. O sea, habitualmente da síntomas. Los pacientes tienen enfermedad carótida, tienen mareo, tienen vértigos, tienen pérdida de conocimiento. Hay algo que escuchamos mucho y yo quiero saber si existe. ¿El preinfarto existe o infarto es infarto? El preinfarto, en realidad, el preinfarto es un término viejo de los años 70, de los años 60, que era la angina de pecho. La angina de pecho, claro, no. La angina de pecho es el síntoma más típico y más patognomónico de la enfermedad coronaria, que es cuando el corazón aumenta los requerimientos de oxígeno, como la arteria está tapada y no llega la suficiente sangre, aparece el dolor de pecho. Entonces, era muy común que uno hacía un esfuerzo físico, aumentaba la frecuencia cardíaca, aparece el dolor de pecho. Parás, baja la frecuencia cardíaca, desaparece el dolor. A eso le llamaban preinfarto. Paciente que tenía un momento de dolor y que al rato, o sea, era el premonitorio de que puede venir un infarto. Pero en realidad el preinfarto es la angina de pecho, que es el síntoma típico más común en la enfermedad coronaria. Y otra, ya que estamos. El microinfarto. ¿Existe? Lo que existe es la microcirculación. O sea, uno tiene las arterias de grueso calibre que se van ramificando y después el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono ocurre en la microcirculación. Por ejemplo, en los pacientes que consumen mucha cocaína tienen mucha enfermedad en la microcirculación del corazón. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes tienen muchos problemas en la microcirculación, ya sea a nivel renal, ya sea a nivel de las arterias de miembros inferiores. O sea, el microinfarto, micro significa pequeño, obviamente,
Habla de infartos pequeños, pero sí existe. Y los problemas en la microcirculación existen. ¿Cómo ves ahora la conducta de la gente en términos de prevención, preocupación con respecto a estos temas? La verdad que mucho mejor que años atrás. Sí, creo que la gente es mucho más consciente. Lo que yo siempre digo, al haber avanzado tanto la tecnología y los conocimientos médicos, yo recuerdo cuando yo era cirujano general, o sea, no hablo de hace muchos años, cosas que eran impensables hoy en día, impensables realmente. Por ejemplo, la angioplastia, los cateterismos, ha cambiado todo y la información, los medios de información llegan a lugares donde antes no llegaba. Y hoy te diría que el 90% o más del 90% de la población, por más limitaciones que tenga, sabe lo que es un dolor de pecho, sabe lo que es un infarto, está informada y también abre los ojos y toma las medidas para prevenir. Justo yo iba sobre esa pregunta, si es que realmente la gente está más informada o hay mucha más capacidad de detectar estas cosas previamente en un chequeo rutinario. Las dos cosas, pero yo creo que si la gente no está informada no va a hacerse el chequeo rutinario. Entonces yo creo que la información es fundamental. Una cosa va atada de la otra, obviamente, pero cuando vos escuchás por la radio, por la televisión, lees campaña, obviamente abrís los ojos y vas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el cáncer de colon. El cáncer de colon es cambiando de tema, una patología que hoy en día, si uno sigue la metodología de diagnóstico que está programada, tiene un 90% de curación o más. Pero antes la gente ni sabía. Por ejemplo, cuando yo era cirujano general, ni se le cruzaba por la cabeza hacerse una colonoscopia cada 5 años. Y hoy en día uno, si no tiene enfermedad previa, se hace una colonoscopia cada 5 años y es muy raro que agarres una enfermedad oncológica, una enfermedad cancerosa en el intestino grueso, que no la puedas controlar, no la puedas curar. Pero ¿eso por qué? Porque la gente está informada. Para mí es lo más importante. Recordaba el sábado pasado en el reencuentro de veterinarios, Hernán recién se refirió a los avances médicos y tecnológicos. Uno de los profesores de los primeros egresados de veterinaria, entre los agradecimientos típicos, profesores, alumnos y las 3 o 4 cosas que Oscar decimos Garnero, siempre, agradeció al doctor Favaloro porque gracias a él seguía con vida. Sí, porque arrancó con bypass, tiró un número así muy impresionante. Sí, era algo así como 9 y 4. 9 stent y 4 bypass, algo por el estilo. Está de lujo, sigue saliendo al campo, tiene 80 y pico de años, un fenómeno. Mira, yo te lo conté, yo tuve la posibilidad de formarme con el doctor Favaloro y he estado en realidad oportunidades fuera del país, en Estados Unidos, en Boston, en Cleveland, y yo realmente dimensioné la magnitud del conocimiento, de la historia de lo que era Favaloro cuando estuve fuera del país. Realmente ahí uno se da cuenta, porque por ahí uno, es como cuando vos estás en tu casa y hay cosas que no la percibís y viene otro y te lo demuestra, dices, che, pero qué lindo esto. Bueno, es un poco lo que me pasó con el doctor Favaloro. Cuando estuve fuera del país dije, la pucha, qué importante, ¿no? Nos pasa, creo que en la vida diaria muchas veces. Hernán, bueno, muchas gracias. Sos parte del programa, pero ahí viene la estadística. No, era un mensajito que nos manda Ana Poletti y aclara que los tatuajes, dice, son testigos de la diversidad cultural. Hablando de la nota bien. anterior, también nos mandaba una persona que está muy ligada a la cultura. Quiero encargarte para la próxima, Sí. Que te traigas completo, desde el principio hasta el final, un operativo de ablación y trasplante. Dale, O con sea, todo cómo, gusto. cómo funciona, cómo es lo de los aviones, cómo se coordina, todo, pero de punta a punta. Con para todo que la gusto, gente si te parece, si el sábado que viene estoy, si no el otro sábado, con todo gusto. Cuando estés lo Dale. programamos para eso. Con todo gusto. En alguna bueno, otra que se ponga a pensar en alguna enfermedad que no tengamos, así Sí, difícil. así nos vamos mejor de acá. Es difícil. y por eso lo va a tener que pensar. Bueno.